Dios les bendiga, Dios les guarde. En esta ocasión estamos reunidas en este momento para estudiar la palabra en nuestro discipulado profético. Y le voy a pedir a nuestra hermana Magda que nos lleve al Señor en oración para dar comienzo a este estudio. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da de estar unidas en oración, Padre, aprendiendo de tu palabra. Te damos gracias por el día que nos regalaste hoy, Padre Santo. Te damos gracias por el alimento que pudimos ingerir. Te damos gracias por el privilegio del aire, de la luz, del sol, Señor, de todo lo que nos regalas, Padre Santo, sin merecer. Te pedimos, Padre de la gloria, que nos abras el entendimiento, Señor, que abras nuestros oídos espirituales. Y como dice tu palabra, el que tenga oídos que oiga lo que dice el Señor. Padre, revélanos, Padre Santo Celestial, y ábrenos el entendimiento para poder entender y comprender, Señor, el mensaje que nos quiere dar, Dios de la gloria. Darle la sabiduría, el entendimiento a la pastora Nani, Señor, para que nos siga enseñando de tu palabra. Padre, para que cada día nos acerquemos más a ti. Te damos gloria y honra, Señor, porque solamente tú eres merecedor de la gloria y la honra, Señor. Te damos gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre los acontecimientos proféticos y lo que se describe en la escritura como los acontecimientos que marcan este tiempo. El apocalipsis viene del griego apocalipsis, que significa manifestación, revelación o descubrimiento. Vamos a estar tocando hoy el tema de los sellos. El libro de Apocalipsis describe 7 sellos que serán abiertos antes del regreso de Yeshua Jesucristo a la tierra. Los sellos como tal no se cierran. Luego de que cada uno de ellos sean abiertos, dan continuidad al anterior. O sea que es unos acontecimientos que van en escalonada aumentando, como los dolores de parto. Por eso nos habla la palabra que íbamos a vivir principios de dolores, porque a medida que tenemos los dolores de parto, aquellas que hemos sido mamás, podemos identificar lo que el Señor quiso decirnos con esta palabra, porque primero empezamos con unas contracciones que no son muy relevantes, luego nos da un dolor un poquito más intenso, hasta que llega el momento en que es cada 3 y cada 1 minuto. Y ahí sí que se ponen los huevos a peseta, a peso, porque nos duele todo. Asimismo, va en escalonada los dolores de parto, que revelan el pronto regreso del Mesías. Asimismo, cuando estás a punto de dar a luz, que, que uno dilata, se expande para dar a luz a ese bebé, asimismo se desgarra, es en la misma metáfora, se abren los sellos, se manifiesta el dolor hasta el alumbramiento o hasta el regreso del Mesías. Estos sellos no se cierran hasta el fin de los tiempos. Cuando comienza uno, ese uno sigue manifestándose, la descripción de ese primer sello se sigue manifestando alrededor del tiempo y se van uniendo los otros acontecimientos. Estos eventos son previos al retorno del Mesías. En el capítulo 5, y quiero que
que Magda me lo lea. Quiero que me lo lea completo porque vamos a hablar algo previamente antes de entrar de lleno a los 7 sellos. En este capítulo 5 no se describe el arrebatamiento, es una introducción, así como nosotros tenemos los libros que nosotros podemos ver más o menos de lo que tratan, que leemos el prefacio y que leemos la introducción, pues asimismo está escrito el capítulo 5. Es un resumen de lo que luego se va a explicar, luego el Señor le va a mostrar a Juan a través de las distintas revelaciones que tuvo en ese tiempo en que el Señor le fue mostrando. Así que dejamos a Magda para que me lea el capítulo 5 de Apocalipsis. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo completo, pastora. ¿Sí? Sí. Ok. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creó que está en y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a observar que en el versículo 6 dice: después vi y he aquí en medio de los ancianos estaba quién. Un cordero inmolado. ¿Y quién es el cordero inmolado? Jesús. Amén. Y decía que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios que son enviados por toda la tierra. O sea, que la deidad de Dios en Cristo tenía en su propio ser los 7 espíritus que iban a ser
enviados sobre la tierra. Ahí vemos cómo está hablando nuevamente sobre siete espíritus. Primero, al principio, se escriben 7 cartas a 7 iglesias. El 7 es bien importante porque es un número que significa perfección. Por eso le dicen el número de Dios. Donde quiera ver 7. Entonces, cuando usted ve que dice que tiene los 7 espíritus, luego de que hace esta introducción, comienza a describir cada uno de los sellos. Y vamos a tener en la mente y vamos a tener a la mano el capítulo 6 de Apocalipsis junto con el capítulo 24 de Mateo. ¿Por qué? Porque Apocalipsis es la explicación, la visión sobre lo que el Señor ya había advertido en Mateo 24 y de hecho también en Joel 2, versículos 2 y capítulo 3, 15 al 16. Y comenzamos con los sellos. El primer sello es el caballo blanco. El caballo blanco significa un engaño religioso. Sería la primera tendencia que aparecerá inmediatamente después de que Cristo dejara la tierra. Cristo sería falsamente representado, lo que engañaría a muchos. Esto significa que el primer sello es el gran engaño. Y esto es la manifestación del anticristo. En Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. También dice Mateo 24:15 que el Señor no vendrá sin antes que se manifiesta la abominación desoladora de la que habló Daniel, y esto lo hemos hablado en otros estudios bíblicos. Entonces, luego tenemos el caballo rojizo o bermejo. Ese jinete, en el versículo 3 al 4, nos aparece como un jinete con una espada, quitando ¿qué? ¿Qué es lo que hace el caballo rojizo, el caballo bermejo? Quita la paz. Quita la paz. Quita la paz de la tierra, haciendo que los humanos se maten unos a otros. Las guerras, estas han ocurrido en todo el mundo desde la ascensión de Cristo. Sin embargo, los enfrentamientos entre grandes naciones y reinos, como las guerras mundiales, comenzaron en el siglo XX. Se incrementarán en el tiempo del fin. Usted ve que si usted le va a hablar sobre todos estos acontecimientos a una persona que no conoce la palabra o que está escéptico, le va a decir, pero es que ya todo eso siempre ha estado ocurriendo, como cuando dice la palabra que la tierra va a temblar como un borracho. Eso siempre ha ocurrido. Claro, han habido situaciones y son parte de los juicios que Dios permite para que las naciones vuelvan a Él, pero en el tiempo postrero en el que estamos ahora, usted puede analizar y los terremotos no solamente son a mayor escala, porque nosotros estamos viendo terremotos que hacen destrucción como nunca antes, sino que también
son más consecutivos, aumentan porque los dolores de parto aumentan. La tierra reclama la sangre inocente que ha sido derramada. Entonces, asimismo, va a seguir incrementando hasta llegar al cumplimiento de lo que vamos a estar estudiando hoy. Y dice el versículo 24:6, Mateo 24:6, y oiréis de guerra y rumores de guerra, pero aún no es el fin. Es bien importante que entendamos que cuando Cristo está haciendo esta advertencia, que la presenta en visión a Juan en el Apocalipsis, en las visiones de Apocalipsis, le dice bien claro en Mateo que presente delante de los discípulos, pero no es el fin. Todavía no es el fin. Versículo 7 dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Entonces luego tenemos el caballo amarillo. ¿Cuál es el caballo amarillo? Stephanie. Oh, se me fue. El de la muerte, el Hades. El amarillo, déjame ver. Pero brincamos el negro. Sí, brincó la tabla, me brincó el negro. Vamos No a ver importa. el negro, vamos a ver el negro. El negro es la balanza, la escasez. Una medida de trigo por un denario, 3 medidas de cebada por un denario. ¿Qué significa esto? Según lo que ustedes entienden. Escasez de comida. Racionamiento en comida, racionada. Y que la comida nos va a costar lo que nos cuesta el trabajo de un día. Pero dice no dañes ni el aceite ni el vino. Exacto, eso es bien importante. Yo escuché decir que el aceite no lo podía tocar porque el aceite es lo que habla en el petróleo, de ahí sale para comida, sale para medicina, sale para tantas cosas, y el Señor prohibió a que ese no se podía tocar hasta que él dijera. Y el vino, que es la vid. Pero, ¿qué está tratando de hacer el mundo hoy conociendo la palabra? ¿Cómo está el aceite de oliva en precios? Imposible. Imposible. Está bien imposible. Cuando yo veía la situación del encerramiento, que para ese tiempo yo hice mucho aceite ratero, créame, mucho, para regalar, para enviar a todos sitios, por toda la histeria que había. Y el aceite no solamente escaseaba, sino que también lo subían de precio. Y yo decía, Señor, el mundo está retando tu instrucción, porque tú dijiste que no tocaran el aceite. Así que tenemos que seguir orando, porque los que están detrás de todo esto conocen la palabra. Conocen la palabra. Ellos conocen lo que está escrito. Así que seguimos. El caballo negro significa escasez, hambre. El hambre, hay naciones que la han visto a mayor manifestación, muchas veces en muchas de estas naciones por idolatría, porque por ejemplo en India creo que no se puede sacrificar la vaca,
no estoy segura si es en India, y hay lugares donde tú no puedes tocar un animal ni siquiera para el sustento de la nación. Así que al utilizarla para sacrificios a ídolos y no permitir que se consuma, pues ellos teniendo la opción en sus manos, como dijo el Señor a Elías, mata y come, porque camino te resta, pues entonces ellos no lo aceptan porque es su culto religioso, se lo prohíbe. Entonces tenemos ahora sí el caballo, déjame ver si ese es el que va que aquí, quiero saber si esa tabla está bien. Esa tabla, entonces, rojizo. Ok, amarillento. ¿Qué significa el caballo amarillento? La muerte. La muerte. ¿Y le acompañaba qué? El Jade. El Seol. Muerte y Seol lo seguían. Y se le dio autoridades sobre cuánta parte de la tierra. La cuarta parte, si no me equivoco. Ajá. ¿Mediante qué? Para matar, ¿con qué? Con espada y con hambre. ¿Con qué más? Mortandad mortandad. y plagas fieras de la tierra. En pocas palabras, casi con todo. Ok, aquí es que quiero detenerme porque este es el claro ejemplo y el ejemplo vivo de lo que les expliqué en un principio. Comenzaron los sellos. Estamos en el cuarto sello. Entonces, cuando estamos en el cuarto sello, si usted ve y lee el cuarto sello, el cuarto Hombre, sello, espérate. hello, el cuarto sello significa la progresión de todos los anteriores y que se añadía aún más los dolores de parto. ¿Por qué? Porque hubieron unos sellos anteriores que significaban la espada, ¿verdad que sí? Que lo habíamos leído. Ok, que significa la progresión de todos los anteriores, o sea que todo el cumplimiento de los primeros sellos se van a seguir dando, más añadiéndole a ese. ¿Así? Exacto, exacto. Ok, ok. Los sellos, como les dije al principio, no se cierran. A medida que se van abriendo, se van uniendo. Asimismo, lo vamos a O ver. sea que entonces, Ajá, si no se cierran, es que sigue en aumento más, por ejemplo, más la escasez, más lo que exacto. fuese que esté pasando, más, oh Dios mío, madre mía, ok. Eso es así, hasta el fin de los tiempos. Entonces, eso es lo mismo que vamos a ver a medida que vayamos estudiando. Luego de que terminemos los sellos, en el último sello usted ve que en el último sello se incorporan las trompetas. Pregunta, pastora. Ujú. En cada nación o en cada, ¿eso va a ser esporádico en cada lugar o va a ser todo al mismo tiempo en cada país? O sea, en cada nación. Mira, hay momentos en que, como les estaba diciendo al principio, nosotros podemos ver, como dicen los que quieren retar la palabra, esto pasa en todos los lugares y esto ha pasado en todos los tiempos. Sí, pero no ha pasado en la magnitud que va a pasar. No ha pasado de la manera que está pasando ahora. Por ejemplo, tú ves el caballo amarillo, que realmente representa más que nada enfermedad y plaga.
por eso es ese color, porque eso es lo que se va a unir a los demás juicios. Pues entonces, ahora mismo que estamos viendo que las plagas son ¿qué? Mundiales. En un principio, las plagas las soltaban en una zona geográfica y ahora tenemos que las sueltan por todos lados. ¿Que Dios las permite para cumplimiento profético? Sí. Y como les he dicho muchas veces, eso no significa que no pueda haber mano detrás, porque sabemos que la hay. Eso no significa que porque haya mano de humanos y de gobiernos detrás, no sea cumplimiento de la palabra, porque el Señor dijo que iba a pasar, no dijo cómo lo iba a hacer, ni cómo lo iba a permitir. Él dijo que iba a pasar, nos los advirtió. Y la ciencia ha aumentado y con el aumento de la ciencia, lastimosamente, hemos visto cómo han aumentado todas estas cosas. Y eso es cumplimiento profético. Asimismo tenemos en el caballo amarillo que tenemos la muerte, el Seol lo seguía. ¿Qué significa eso? El Seol lo seguía. Se iba mucho al infierno. Que muchos se perderían. Y lo podemos ver más adelante, porque cuando terminan cuando está en una parte de que habla nuevamente de las plagas, te dice que ni siquiera por las plagas se arrepentían. Y esto lo vamos a ver más adelante, creo que es en el capítulo 9 de Apocalipsis. Entonces, dice muerte y Seol. La autoridad para matar con espada, hambre, pestes y bestias salvajes. Y cuando yo leía bestias salvajes, no sé por qué en algún momento me pasó por la mente que con los experimentos que se están llevando a cabo de cosas híbridas y cosas mezcladas, entonces estas bestias fuera mucho más peligrosa que un principio, porque el animal como tal, normal de la creación de Dios, está puesto para ser sojuzgado por el ser humano. Pero cuando el ser humano desobedece a Dios y llegamos al cumplimiento profético de este tiempo, estos animales tienen también mayor fuerza, por eso dice bestias salvajes, no se sujetan, no son domables. Así que Dios nos ayude a permanecer y que no esté en nuestra zona. Luego tenemos el quinto sello. Cuando abrió, léeme el quinto sello, Mariela. El quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Mucha gente ha malinterpretado el quinto sello como que esos somos nosotros los que estamos descansando para que después sean unidos a nosotros el pueblo de Israel. Y eso es falso. Eso no es así. Esto habla de los que hasta el momento son muertos
por la causa de Cristo y que sus almas piden justicia por la manera en que murieron. Y el Señor les da vestiduras blancas y los honra y les dice un poco más hasta que los que han de morir por la causa de Cristo se unan a ellos. Esto es porque en el tiempo postrero, en estos sellos, también se manifiesta la persecución, como dice Mateo 24, y también vamos a padecer lo mismo que han padecido en Oriente, en el resto del mundo. Por ejemplo, ya estamos viendo unas luces sobre esto, estamos viendo unos destellos manifestarse con la ley que quieren aprobar en Estados Unidos. Así que, en ese sentido, pues, vemos cómo se va cumpliendo, cómo se va tomando forma los acontecimientos y el corazón de los que dirigen las naciones conforme al cumplimiento profético. Ellos van a hacer lo necesario y como les había explicado, en ese momento con esta ley, con todo lo que se viene ahora, el pueblo de Israel va a estar cubierto. Van a defender a Israel. El dragón en Apocalipsis, como les había dicho, se va a enfurecer y va a ir contra quién? Contra nosotros, la iglesia, que somos su hermana, el olivo injertado. Entonces, siguiendo con los sellos, en este sello pareciera que hay un descanso de juicios y de situaciones que se siguen aumentando, pero no, porque los sellos siguen en continuidad, simplemente hay una pausa donde se interactúa con aquellos que murieron a causa de Cristo y se deja ver en el mensaje que en el quinto sello se habla de esa persecución, de esa situación donde los cristianos, los que sirven al Señor, que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, van a ser muertos por la causa de Cristo. Entonces vamos, dice, hasta que fueran perfeccionados, dice el capítulo, el versículo, vamos a buscarlo aquí. Mira, el capítulo 11 nos da una luz de por qué el Señor está permitiendo que la iglesia pase por estos eventos. Y dice bien claro que la razón por la cual el Señor no nos ha sacado antes y no nos saca hasta que es en medio de la gran tribulación es porque dice que estos que murieron a causa de Cristo iban a descansar hasta que fueran perfeccionados también sus consiervos y hermanos suyos que habrían de ser muertos también como ellos. Nosotros, en medio de la situación, en medio de los cumplimientos y en medio del tiempo que nos toca vivir, el propósito por el cual Dios lo permite es porque tenemos que ser perfeccionados, porque tenemos que ser emblanquecidas nuestras vestiduras. Es para prepararnos para redención, porque nada inmundo va a subir a su presencia. Ciertamente, Cristo nos justifica por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Sin embargo, aunque Cristo nos justifica y lo hemos aceptado, hay cosas en nuestra vida que tenemos que ser purificados,
tenemos que ser perfeccionados para entrar a su presencia. Por eso el Señor permite la prueba. Por eso el Señor permite que caminemos en valle de sombra y de muerte, pero que no temamos, porque su vara y su callado nos infunden aliento. Y una cosa bien importante es que el Espíritu Santo de Dios permanece con nosotros aún en medio de estos acontecimientos. Él no se va. Muchos piensan que el Espíritu Santo se va antes de la gran tribulación. No es cierto. El Espíritu Santo permanece, porque si no permaneciera, nosotros no íbamos a resistir. Si cuando nosotros estamos ahora mismo con el Espíritu Santo se nos hace difícil, y a veces tenemos nuestras luchas, y a veces hay gente que no lo soporta, y Dios tenga misericordia. Pero la realidad es que sin la asistencia del Espíritu Santo no podríamos atravesar por nada de esto, ni por nada de lo que estamos pasando ahora mismo. Solamente su gracia y su misericordia nos han permitido tener como compañero, como consolador al Espíritu Santo, quien nos recuerda todas las cosas y quien nos acompaña hasta el fin, dice la palabra. Él estará con ustedes hasta el fin. Así que el Espíritu Santo permanece con nosotros para pasar por este tiempo y trabajar en nuestras vidas. Y seguimos con el sello número 6 y lo lee Stephanie. Sí está. Sí, no, estoy aquí. ¿Escucha mucho el abanico? No. Lo pagué por si acaso. Dice el sexto sello. Dice el sexto sello, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes. Y decían en los montes y en las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Amén. Dice que se abrió el sexto sello y produjo un gran terremoto. Cuando Cristo ascendió, hubo un gran terremoto. Y cuando Él regrese, cuando Él esté por regresar, viene antes un gran terremoto. El sol se tornó negro cual silicio de cerda, y la luna entera se volvió como sangre. ¿No se han fijado que esto de los eclipses, la luna de sangre, podría ocurrir entre cientos y cientos de años entre uno y otro, y ahora se hace más continuamente esta manifestación en los cielos? Antes no se veía tan continuo. Dice que las estrellas cayeron cuando el Señor está viniendo, cuando está preparándose para regresar. Toda la tierra
va a responder y ser sacudida por su presencia. Por eso la palabra dice que todo ojo le verá, todo ojo le verá. En Mateo 24 lo habla, en el versículo 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Exacto. Como podemos ver, los mismos sellos están descritos en el anuncio que hizo Cristo a los discípulos con Mateo 24. En aquel sermón se los advirtió. En Apocalipsis simplemente está ampliando aquel discurso de advertencia, dejándoles saber los pormenores y los detalles de esos eventos que van a estar presenciando. Entonces dice, en semejanza a una higuera que arroja los higos verdes cuando es sacudida por vientos fuertes. Cuando el Señor habló de el tiempo de su venida, usó como metáfora también una higuera. Así que podemos ir viendo el paralelismo entre un escrito y el otro. Luego dice, los cielos fueron apartados como pergaminos y se enrolla y todas las montañas y las islas fueron removidas de sus lugares. Mucha gente han repetido lo que dicen de que las islas desaparecerán. Sin embargo, aquí lo que dice es que serán removidas. ¿Qué significa ser removidas? Que van a ser sacudidas. Es como cuando viene un terremoto y está probado, por ejemplo, en el terremoto que hubo, no sé si fue Haití o Japón, que la zona se movió de lugar, porque en Japón también son islitas y ellas fueron movidas. Y a eso es que se refiere el texto. Entonces tenemos que las montañas también van a ceder, las montañas se van a conmover. Y cuando dice que los cielos fueron apartados como pergaminos, se enrollaron, eso significa que hay un espectáculo de la majestad de Dios en los cielos. Pero hay algo bien importante en el sello número 6, en el sexto sello, y es que la gente, cuando vieron que los cielos fueron apartados, que todo se conmovió, que las islas se fueron sacudidas, que las montañas fueron reducidas, que todo se movió de su lugar, tuvieron miedo. ¿Y qué dice Lucas 21? Lucas 21 te habla precisamente del espanto que cae sobre los hombres a causa de los acontecimientos de ese tiempo. Alguien que me busque Lucas 21. Quiero que lo lean. ¿Qué versículo? Espérate que lo estoy buscando. Es el que habla de que se atemorizaron. Era el 26, donde dice, desfallecieron los hombres por el temor Sí, y la... ese mismo. Ok, dice, en Lucas 21, 26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expiación
de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Eh? Las potencias de los cielos fueron conmovidas, los cielos fueron apartados con pergaminos y se enrollaron todas las montañas y las islas fueron removidas de sus lugares. Lo mismo, y lo mismo habla Mateo 24, lo mismo te habla Joel, te habla, o sea, el Señor lo vino a advertir una y otra vez de distintas maneras para que el pueblo se preparara y para que entendiera el tiempo que iban a estar viviendo. Por eso es que el Señor le reclama a los discípulos que conocen el tiempo del clima, de las estaciones del año, pero no pueden discernir el tiempo del fin. Y entonces la gente en este cumplimiento de los sellos, cuando ya ve, acuérdense que, como dijimos, los sellos no se cierran, sino que siguen continuamente. Así que en el sexto sello es una pesadilla enorme. Está ocurriendo todo a la vez. En el sexto sello hay enfermedad, hay guerra, hay peste, hay hambre, hay escasez, hay mortandad. Entonces, en el sexto sello es como la cereza del pastel. Viene un terremoto y se sacuden los cielos y la tierra completo. La gente despavorida, con tanto encima, van a correr a esconderse. ¿Y qué dice específicamente cuando dice que se esconden? En el versículo, te voy a decir ahora. En el 16 En el 16, léelo. de Apocalipsis, ¿verdad? Sí, ese Y mismo es. decían los montes a las peñas, caed sobre nosotros y escondiéndonos de rostros de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. O sea, ellos reconocían, según la visión de Juan, que todo aquello que estaba ocurriendo era por la ira de Dios y era por la mano de Dios, porque estaba diciendo, vamos a escondernos de quién. ¿De Dios? Exacto. Ocultémonos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Lo conocen, saben que es el poder de Dios, pero en vez de arrepentirse, corren a esconderse. Eso todo según lo que nos está contando Juan a través de la visión que el Señor le da. Pastor, una pregunta. Ajá. Usted dice que eso está pasando todo al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando ya estamos en el sexto sello, está pasando el hambre, la escasez, todas esas vainas. Sigue siendo parecido. Pero mi pregunta es la siguiente: estamos en el sexto sello, que ya llegó el gran terremoto, más hambruna, más pestilencia, más enfermedades, más cosas. Esa gente que se está escondiendo, no los ricos, esa gente que lucha para no, pues para agradar al Señor, viendo esa situación, muchos van a coger a marcarse. Acuérdate que dentro Porque de los... porque tú me estás diciendo que aunque eso es lo primero que pasa, o sea, que el anticristo llega, no es que se acaba, es que él va a seguir por ahí, y todo aquel que vea la desesperación va a coger para atrás. Digo, pienso, no sé. Mira, acuérdate que antes del Señor desatar, creo que es el cuarto sello, antes el Señor manda a que sellen a sus hijos, a los que les sirven. Por eso nosotros es bien importante que entendamos el tema del sello de Dios. El Eso sello de en el Dios, cuarto sello me dices. sí, creo que es el cuarto, sí, te digo ahora. No, es después. Después de los sellos, ¿En las trompetas será?
Sí, en las trompetas. Ujú. Yo creo que sí. Pero entonces, como quiera, acuérdate que, como les expliqué, Apocalipsis no es todo cronológico. El Señor va a guardar a su pueblo. ¿Qué vamos a pasar? Vamos a pasar. O sea, tú me estás hablando que en el Apocalipsis 7:3 dice, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Exacto. Exacto. Y, ok, que son los 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Dios, De de los Israel. hijos. Esos son los de Israel. Ah, ok. Pero, ¿Y dónde pero, estamos nosotros? pero ahí voy, ahí voy. Acuérdate que en Ezequiel te habla del sello de Dios, de cuando el Señor mandó a su ángel a Ajá. pasar por las calles y por los caminos a Ujú, sellar a su pueblo ujú. porque venía mortandad. Ese mensaje el Señor a mí me lo dio para cuando venía la pandemia. Y que ungimos los dinteles de las casas. Sí. Ujú. Y el Señor a mí me habló sobre eso y me dijo que Él iba a guardar a su pueblo, a los que de verdad le estaban buscando, pero que nos iba a probar. O sea que esa promesa sigue siendo vigente a pesar de que fue en el libro de Ezequiel. Claro que sí. All right. Él, acuérdate que el Espíritu Santo permanece con nosotros y Él nos va a Ujú. guardar, Él va a estar con nosotros, que vamos a pasar situaciones, las vamos a pasar, que vamos a ser Okay. probados, vamos a ser probados. O sea, no estamos exentos de cómo va a correr la historia del mundo. O sea, no estamos en una cúpula de cristal, literalmente, pero tenemos sus promesas que nos van a asistir. Sí, Que sí. cuando todo el mundo esté pasando por y una escasez increíble, quizás yo no tenga para regalar o no tenga lujos, pero yo te aseguro a ti que el pan no me va a faltar diariamente, porque Mm, Dios, si es necesario, va a desatar codornices y maná del cielo si fuera necesario. Sus promesas okay. son en el sí y en el amén. Por eso mucha gente le tiene miedo al apocalipsis. Mucha gente le tiene miedo al cumplimiento profético. Y nosotros tenemos que entender que estos cumplimientos proféticos lo que nos anuncian es su venida. Y por eso dice que nuestra esperanza está en la redención. Erguíos y que vuestra fe no mengue, tu redención está cerca. El Señor a través de Pablo nos dice que mantengamos la esperanza contra esperanza. O sea, que podamos mantener la fe, la esperanza en Cristo, a pesar de las circunstancias, más allá de una esperanza momentánea que nos da el mundo. Podemos Ujú. permanecer, podemos resistir. A mí el Señor me ha preparado y me ha mandado gente donde el Señor le ha mostrado que a mí me matan por el Evangelio. Y a mí eso no me preocupa. Yo creo que eso es lo menos que me preocupa a mí. Yo le digo, Señor, que me den un balazo y que quede ahí muerta de un solo. Yo prefiero eso. ¿Por qué? Porque yo prefiero eso a que yo pierda mi salvación. Ujú. O sea, si hay algo que yo le he dicho al Señor, aunque sea el último hilo de tu manto, pero manténme en ti porque yo no me quiero perder. Ujú. Ujú. O sea, y esa es nuestra esperanza, que tenemos un momento de redención. Y si tenemos que pasar, porque van a haber momentos que nos van a hacer llorar, van a haber momentos donde vamos a ser probados en la fe. Mira los siervos que sirven al Señor en Oriente, mira los que sirven en otros lugares donde son quemados vivos por la fe. Eso es Ujú. horroroso. Y tienen la promesa del Señor, claro que sí, yo estoy segura que en medio de todo eso, aún siendo quemados en el fuego, Dios los está guardando y los está para que no sufran tanto. Yo tengo esa fe.
O sea, al punto de que yo me imagino a un Esteban recibiendo todas las pedradas y aunque murió apedreado, mantuvo su paz y se fue en el Señor porque el Señor estaba. Fue uno de los que fue contado como los mártires que murieron en el Señor. Y aquí me dice la palabra que todavía hay gente que tiene que morir a causa del Evangelio. ¿Qué si nos toca a nosotros ser de los que muramos en el Señor a causa de la persecución por no negar nuestra fe? ¿Estamos dispuestos a padecer por la causa de Cristo? ¿Estamos dispuestos a resistir realmente hasta el fin, como dice la palabra? Como dice la palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, dice, como les decía, que todos se ocultaron porque temblaron de miedo, pero no se arrepintieron. Vamos para el séptimo sello. Magda, léeme el séptimo sello. Voy para allá. Séptimo sello está en Apocalipsis. 8. Okay. El séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar y con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Digo. Hasta el 6. Me falta el 6. Sí. Las trompetas, leo ese. Y los El 7 versículo ángeles que 6. tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Ve? Ahora vemos. Una de las cosas que le quería hacer notar es que asimismo como un sello seguía al próximo y el próximo se añadía a lo que ya estaba ocurriendo, aquí mismo es el mismo principio entre sellos y trompeta, porque las trompetas salen del séptimo sello. Es precisamente el sello lo que desata cada una de las trompetas. Ese sello retiene en sí las 7 trompetas. Entonces, dice, primero hubo un silencio. Después vienen 7 ángeles, otra vez el 7. Estaban parados delante de Dios, fueron entregadas 7 trompetas. Entonces dice, habla del humo del incienso de las oraciones de los santos. Subió de la mano del ángel de Dios, delante de Dios. Enseguida el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. O sea, el sello número 7 es precisamente la respuesta de cómo las oraciones de los santos están siendo recibidas por el Señor y en respuesta envía ese mismo humo incensario, lo envía sobre la tierra en forma de trompetas. ¿Me van entendiendo? Dice, enseguida el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar
y lo arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, relámpagos, estruendos y un terremoto. Eso es como señal de justicia. Exacto. Ok. Entonces, aquí vemos el terremoto nuevamente. Y luego de eso empiezan los 7 ángeles a manifestar las 7 trompetas. Y les adelanto que Cristo viene a la final trompeta. Tesalonicenses nos dice bien claro. Sí. Al final de la última. trompeta. Y Y los entonces, muertos en Cristo resucitarán primero. exacto. Y luego nosotros, los que hayamos Exacto. quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Así que el arrebatamiento es real, es bíblico. Lo único que se ha enseñado fuera del tiempo que dice la Biblia. Muy Entonces fuera. dice, sí, bien fuera. Entonces Oh my dice, God. entonces dice, lo que pasa es que hay una teología de escapismo. A la gente no le gusta pasar por pruebas, no le gusta pasar por momentos difíciles. Y aún lo que hemos pasado, pues a veces nos ponemos y flaqueamos y nos queremos enganchar los guantes y salir corriendo. Imagínate cuando nos dicen, vamos a pasar por todo esto. Pues se nos vuela la cabeza. A mí me pasó cuando el Señor a mí me confrontó con la palabra. O sea, eso quiere decir que yo no me voy hasta que todo esto pase. Yo llegué a un punto cuando el Señor me seguía mostrando y me seguía revelando, que yo le decía, Señor, pues entonces mátame, llévame contigo en muerte. Pero el Señor bien clarito me ha dejado saber que yo no puedo ser cobarde y me ha estado preparando. Así que yo espero no ser de las que se escondan. Así que seguimos. El, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. ¿Y qué tiene la primera trompeta, Stephanie? Granizo y fuego mezclados con sangre. Y que Grande. ajá. ¿La leo? Sí, ¿O no? sí. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. En mi versión, que es la pechita, dice granizo, fuego y agua. No sangre. En esta versión dice granizo, fuego con agua. Y fuego con agua a mí me suena a que puede ser, bueno, déjame no ponerme a aventurar. Dice granizo, fuego y agua. La segunda trompeta que dice, Magda. Voy. Segunda trompeta. Turum, turum. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. En los sellos era la cuarta parte. Ya estaba destruida cuarta parte. Una tercera parte ahora es destruida. Y esto que detalla la segunda trompeta no es otra cosa más que los volcanes. O sea, la gran montaña del viento no es otra cosa más que volcanes grandísimos que se van a manifestar. La número 3, la trompeta 3, Mariela. Ajá. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella
ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Ese es el asteroide. Ese es el planeta XS, whatever. Ajá, El Nibiru. ajá. Pues ya estamos cerca porque dice que ella está cerca ¿cómo es? En la órbita, ya se está acercando y estremece todo. Por eso que hay una alta sismicidad, por eso que también hay alta. Cuando el Señor a mí me mostró, yo estaba hablando esta semana con Mark Beverly sobre Efraín y sobre el mensaje de Efraín, que en un principio Que sí comenzó era, bien. sí era mensaje de Dios. Yo llegué a irlo a ver y yo me puse en ayuno y en oración y yo le dije al Señor, yo necesito que tú me reveles porque esto está muy fuerte y yo necesito saber si esto viene de ti o no. Y el Señor me dio una revelación donde yo vi al Señor sentado en la sala de una pastora a la cual yo visitaba, que era María Fonseca, la que me daba los trainings de FEMA para preparación. Y eh, el Señor tuvo una conversación conmigo en esa revelación. El Señor me confirmó que ciertamente era así, pero que Efraín no tenía todos los detalles, que él simplemente le había mostrado parte y que todo, que uniera lo que el Señor me había mostrado a mí y lo que le había mostrado a otros para que pudiera entender el mensaje completo. En años anteriores, el Señor a mí me mostró cómo yo estaba en la orilla de una playa recogiendo cadáveres y eran Uf, muchos cadáveres que yo conocía de iglesia y estos cuerpos estaban ahogados por el mar y se veía que era un maremoto que había pasado, pero los cuerpos lucían como si fueran quemados, como si hubieran sido quemados. Y yo no entendía eso. Yo estuve mucho tiempo preguntándole cómo es posible que un tsunami queme los cuerpos, porque yo no lo entendía, yo tenía la mente volada porque no entendía aquella revelación, hasta que yo me di con el mensaje de Efraín y que pude entender que el calor que quemaba los cuerpos era la caída del asteroide, era la caída de esa cosa que por ahí, pero ¿por qué? ¿Por la onda expansiva? sí. Ok. Y entonces ahí fue que yo lo entendí. Que esto Uf, pase, cuando vaya a pasar, solamente Dios lo sabe. El tiempo y la sazón de los tiempos están en la sola potestad de Dios y Él muda los tiempos y lo dice Hechos 1:7 y Daniel 2:21. Yo no puedo decir una cosa que no sea conforme a la palabra. Por eso es que cuando Efraín dijo en el 2014, cae el asteroide antes de que se acabe el año, yo me puse a orar, me puse a ayunar y el Señor me dijo, diles que no va a caer. Y Efraín se enojó conmigo, pero a mí Dios me dijo que dijera que no iba a caer nada, ah, porque no era el tiempo. Así no. que de ahí para acá es que sale la pelea que tiene Efraín conmigo. Este, Y creo que entonces, se ha puesto un poco altivo, ¿verdad? Porque él era más humilde. yo hice un video donde el Señor me habló sobre él, sobre Yo lo cómo dejé de seguir porque sentí con un tiempo altivez. es altivez, Y, ah, es altivez porque mira, yo tengo lo puedes buscar en YouTube, es un video que habla de lo que sucede cuando el profeta es afectado por la altivez y la soberbia. Y ok, hablo específicamente del mensaje de Efraín y de Efraín, porque mucha gente estaba desechando el mensaje a causa de su actitud. ok. Y el Señor me decía, el mensaje es mío,
yo fui quien revelé, pero él se desvió, permitió la altivez y la soberbia y ha caído en apostasía. Él está metiendo unos revoluces, pero unos revoluces que Dios tenga misericordia. Oh, wow. Yo hace tiempo que no lo veo. Sí, una cosa, él me etiquetó varias veces y yo le quitaba la etiqueta porque yo no quiero que me aparezca eso en mi página porque está bien fuera de foco en cuanto a la palabra. Okay. Pero ahí fue que el mensaje sigue siendo de Dios. Lo que pasa es que no es en el tiempo de uno, no es cuando uno decida, no es cuando uno lo quiera, Dios no te muestra hoy para cumplirlo mañana. La palabra establece que O sea que el mensaje que él dio, ¿verdad? Es de él, Dios. Lo que pasa que todo lo que ha pasado después quizá él ha añadido, le ha puesto porque quiere ver, ya no es exacto, Dios hablando. Okay. exacto. En un original, porque él también le puso unos detalles en el mensaje que no vienen de Dios. O sea, eso hay que depurarlo bien depurado, porque él cambió el mensaje. Pero Cambió. cuando él comenzó, que él leía, ¿verdad? El mensaje, Sí, sí, ese era puritito. Se sí, notaba en la forma en que lo leía, en la forma, en sí, su humildad que veía, sí, ¿sabes? Había genuinidad. Ya exacto, después no se notaba así. exacto, exacto. Así Okay. es, así mismo fue. Y lastimosamente, yo sigo orando por él para que Dios tenga trato con él, pero la realidad es que hay mucha actividad, demasiada, y se le ha exhortado varias veces. Eh, yo, yo lo único que le digo al Señor, pues Señor, que la gente pueda entender y que no, como dice la palabra, no No menosprecie desecha. Ujú. la profecía, porque aquí no importa el mensajero, sino el mensaje y de parte de quién viene ese mensaje. O sea, aquí no importa el nombre del ser humano, aquí importa quién está hablando a través del ser humano. O sea, y eso es lo que es bien importante. Entonces dice que caen una estrella sobre las fuentes de las aguas, que es llamada Ajenjo, y la cuarta trompeta que dice, eh, ¿a quién le toca? ¿Quién leyó? Yo leí, María. le toca, A mí Leo. Ok, Ajá, le toca a ella, Stephanie. Stephanie. dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de la estrella, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, no hubiese luz en tercera parte del día, asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. Lo primero es que esa trompeta asusta más porque dice, es como si te dijera, todavía no ha pasado nada, pobre de ustedes cuando siga pasando lo demás. Así fue como yo la leí la primera vez y yo me espanté. Yo dije, si esto es poquito, yo no quiero leer lo demás. Que era cuando, Pastora, y hay que preocuparse porque en esa trompeta dice ay y ay, o sea, ya hay lamento. Si ya había tres, lamento para nosotros, ahí es peor. tres lamentos, hay tres Correcto. hay. Si ya veníamos castrando dolor y sufrimiento, ahí estamos fritos. Ujú, ujú. Pero esa Entonces, tercera parte que dice ahí, que la tercera parte de la luna, de la estrella, pero hubo una que dice sobre la tercera parte de los ríos. Eso es que no todo el planeta se va a afectar, o es cierta parte nada más. acuérdate que cuando aquí Eso. es de día, en otro lado es de noche. Lo, Ajá. lo que ocurrirá, me imagino yo, es que va a ser menos el tiempo de la claridad, porque aquí lo que te habla específicamente es de eso, de que va a haber más oscuridad, va a haber menos
menos días. Eso hay que orar y preguntar, porque de verdad que a mí me suena a eso. Porque más arriba te habla de la tercera parte de los ríos. Ajá, ajá. ¿Sabe? Que en realidad, si es una tercera parte, no estamos hablando que va a ocurrir en todo el planeta. Pero acuérdate que una tercera parte de los ríos. Y acuérdate que supuestamente lo que anunciaban del asteroide, ¿para dónde es que cae? Usted sabe. Bueno, yo te voy a Digo, decir según lo que... yo te voy a decir una cosa. A mí el Señor me dio una visión y yo donde lo vi fue al lado de Florida, entre Puerto Rico y Florida. Por eso no es una tercera parte. Ajá. Señor, no guarde. Por ahí fue que yo lo vi. Y yo decía, pero Señor, si Efraín dice que es en la Mona, y en la Sí, que Mona, peor. Ay, Dios mío. Yo por lo decía, menos, desaparece. Yo pensé, la isla se desaparece. Ahí sí que no hay para nadie. Un milagro. pues yo lo vi más arriba. Yo lo vi caer en el agua entre medio de Florida y Puerto Rico. Y eso fue Ay, una de las rocas, porque yo vi tres. ¿y por qué vio tres? Yo vi tres rocas, porque esa cosa parece que la parten o la van a querer partir. Eso es lo que quiere hacer Estados Unidos, que dice Alex Bachman, que lo tienen tapado porque lo quieren destruir y se van a volver tres rocas. Pues ¿Verdad? le va a salir mal porque a mí, por lo menos lo que Dios me mostró a mí para el 2018, después de que ya me había mostrado otras cosas, en una revelación que me dio, me llegó a ver tres. Y yo vi, pero yo vi, no era que se había roto, es que yo vi la mano de Dios con tres rocas en la mano. Oh, Y Dios. me y cogí Pero y sí, con la otra mano cogía la del medio y decía, esta es la que va para allá y la lanzaba. por eso, pero si con una no fusila todo, imagínate. Había una que venía que fue la que me mostró en medio del Atlántico entre Florida y Puerto Rico, y hay otras en otras áreas, pero a mí me mostró específicamente esa. Y me dijo, estas dos me las mostró que iban a ser soltadas también, pero que la que concernía a nosotros, yo estaba en Texas para ese entonces, era la del medio. Madre mía. Qué edad, Señor. Yo creo que Dios ha sido más misericordioso y piadoso y sigue extendiendo tiempo que con todos los mensajes Sí. que han habido, todavía no nos ha consumido. Desde el 2013 yo empecé a escuchar eso. Yo, mi, Eso desde pre- antes. mi primera revelación con la revelación esa que te digo que vi la gente quemarse fue para el 2011, antes Uf, para el 2010. En el 2011 le pregunté al Señor por qué venía tanta destrucción para acá. ¿Por qué tanta cuestión con Puerto Rico? Yo estaba desesperada, yo no dormía orando. Yo le decía, Señor, pero ¿por qué todo el mundo habla de Puerto Rico? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos para que mereciéramos tanto y para que tú estés tan molesto? Y eso fue en el 2011. Y el Señor me dio en marzo 21 del 2011 un mensaje que yo redacté, eh, dictado por el Espíritu Santo, y yo lo compartí en las redes y lo llegué a predicar en dos ocasiones. En una campaña que hubo en una cancha en Bayamón y en otra actividad que hubo. Y yo lo prediqué porque fue bien fuerte. Te digo que el tema era escarnecedores espirituales. madre mía. Con eso te lo digo nada más. Con esa palabra nada más está bien fuerte. Hmm. Seguimos. Entonces, la quinta trompeta, ¿a quién le toca? Magda. Magda Ibeliz. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo.
Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpiones cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Sigo? No, la primera vez que yo leí esto, lo leí en la Biblia, que es de los testigos de Jehová. Y yo quedé espantada. A mí me afectó tanto, pero después poco a poco fui entendiendo y fui leyendo de la Biblia cristiana, porque en aquel entonces yo tenía 14 años. Venían unos muchachos a darnos y qué clases de Biblia de esa iglesia. Eh, una de las cosas que tenemos que señalar de esta parte es que los escorpiones que salen en el humo que sale del Seol son demonios. Para el último tiempo están destinados unos demonios que fueron atados hasta este tiempo. Por eso es que yo estaba tan histérica cuando lo de CERN, porque están provocando que esa cosa se abra. Y eso va relacionado con esto, porque están tratando de provocar, adelantar los tiempos del Señor. Una cosa es cuando Dios lo permite y otra cosa es nuestra obstinación y todos los que sirven en las tinieblas que están tratando de hacer su agosto, como dicen pueblerinamente. El humo que sube del Seol sube del mismo infierno y el daño que va a hacer sobre la gente es precisamente por la manifestación demoníaca fuerte que va a haber. Y sí van a afectar las aguas y demás, ya lo estamos viendo. ¿Cuánto no estamos viendo cómo contaminan estos que tienen la mente entenebrecida y cauterizada? Nuestras aguas, las aguas no se pueden beber como antes del grifo. Uno tiene que estar filtrando. Yo filtro 2 veces antes de tomarme el agua, porque el agua está saliendo mala y con grafeno y con cuanta cosa hay. Y asimismo están afectando las plantas con los chemtrails y todo esto. Una vez más, el Señor mostró que se iba a cumplir estas cosas, no dijo qué brazo iba a utilizar para cumplimiento. En un principio podemos ver que Dios utilizó a Ciro y que Dios utilizó a Babilonia para juicio de naciones. Asimismo, el Señor utiliza los adelantos de la ciencia para darle cumplimiento, porque lastimosamente la mente está tan entenebrecida que la ciencia, en vez de aumentar para el bien, aumenta para dañar, porque hay un lucro económico y la palabra dice que el principio de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. Así que todo esto va relacionado una cosa con la otra y tenemos que entender que porque se den de una manera que nosotros no lo esperamos, no significa que no se esté cumpliendo lo que es bíblicamente correcto, lo que Dios ya mostró y como vimos,
Todo esto está plasmado desde Mateo 24, Lucas 21, Daniel 12, Joel 2, Joel 3. O sea, el Señor ha venido repitiendo una y otra vez y otra vez y otra vez para que no nos engañen los tiempos, para que no nos engañe lo que pueda estar ocurriendo, que la fe no nos falte y que podamos resistir hasta el fin. Entonces, tenemos una de las cosas que señala es que los hombres van a buscar la muerte y no la van a hallar. Eso es bien importante. No sé cómo se va a manifestar esa parte, pero van a buscar morir porque no van a resistir y no van a poder morir. La sexta trompeta, Mariela. Ajá. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo, el azufre que salían de su boca. Tú sabes que cuando empezó el COVID, ese fue el texto que el Señor a mí me dio precisamente ese texto y el de que no se arrepintieron ni aún por las plagas que estaban ocurriendo. Cuando comenzó el COVID, el Señor me da ese texto antes de que comenzara, porque yo tuve una experiencia donde yo tuve en mi cuarto en Texas el demonio que producía el COVID. Era un demonio de alta jerarquía, a mí me asfixió, yo estuve hasta las 3:30 de la mañana luchando con esa cosa y yo sentía que yo me iba a morir. Cuando el Señor me da esa palabra que me habla de el azufre y todo lo demás, me dice, por eso ataca los pulmones. El demonio que se manifestó para esta pandemia iba directamente a asfixiar a la gente. ¿Cómo se iba a manifestar? Si era por los ventiladores o era como fuera. La cosa era que iba tras los pulmones. Cuando el Señor me da esa revelación, que yo estoy en la plena lucha con ese demonio, el Señor me dice, y esto que estás viviendo no es nada. La próxima plaga es peor, porque viene como un humo negro y se pasea por las casas, entra por las ventanas y las puertas de aquellos que no están sellados por mi presencia. Solamente yo soy el que puedo guardarlos. Y eso fue yo estando en Texas. Y cuando eso ocurre, el Señor me lleva a eso. Yo no estoy diciendo que estamos en esa trompeta, pero ciertamente tiene mucha similitud. Y hubo mucha gente que murió, muchísima, ¿no? Mucha gente que murió que no Claro. pudieron ni enterrar a sus muertos. Ni contabilizarlo tampoco. Exacto. A ciencia no se sabe. Exacto, exacto. Eso fue bien fuerte y bien triste, ¿verdad? Y aún así dice la palabra que a pesar de
como quieran no se arrepentían. Cuando esto ocurra, espero que yo no esté aquí, que no estemos. Aleluya. si no, pues que Dios me ponga una coraza, pero bien grande, donde a mí no me toque nada de eso, porque ya yo pasé por el COVID, yo no quiero pasar por eso otra vez. Oh, Dios. Pero gracias al Señor, porque la palabra establece que Él nos da la salida de cada una de las cosas, y cuando comenzó el COVID, el Señor nos dio la alternativa en la medicina natural, y el que pudo escuchar la voz de Dios no se dejó manipular y fue guardado por el Señor, a pesar de que pudo haber tenido COVID. En mi caso, yo tuve COVID, y luego Dios me explicó por qué me permitió pasar por el COVID, y me dijo que Él me había dicho que iba a estar conmigo en medio del valle de sombra y de muerte. Pero en medio del valle de sombra y de muerte era que yo iba a testificar de su poder. O sea, que no importa lo que se levante, vamos a salir victoriosos. No es que no vamos a pasar por estas cosas, vamos a pasar, pero Dios nos va a dar la victoria. Entonces, dice una vez más, la muerte a la tercera parte por las plagas, fuego, humo y azufre, sobre todo azufre, que es lo que se dice que está en el infierno, que es lago de azufre, ¿verdad? Que salía de sus hocicos. ¿De dónde salía? De la En su nariz, por boca. donde uno respira. Ah, por donde respira, sí. Sí, los hocicos, por donde uno respira. El hocico en los animales es todo, la boca y la nariz. O sea que quedan 2 plagas más. Sí. Porque dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte. Ya hubo una, faltan 2 más. Ajá, Santo, 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 santo. eso dice. Entonces, la séptima trompeta, que es por fin, aleluya, el regreso de nuestro amado, la esperanza de gloria, aleluya. Y le pido, ¿quién fue la última que leyó? Yo. ¿Quién le toca? Stephanie, léeme Sí. la séptima. Esa está en orden. ¿Dónde está? ¿Dónde están leyendo? Sí, no, yo estoy leyendo, pero ahora la encontré. Estaba leyendo el 10, era. Ajá. Yo las estaba escuchando, pero estaba leyendo el 10. Dice la séptima trompeta, está en Apocalipsis 11, en el versículo 15 hasta el 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que era y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en los cielos, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grandes granizos. Y en esta última trompeta tenemos el retorno de nuestro amado Señor, Aleluya. que viene con un gran terremoto,
pero que en medio de ese terremoto, yo espero que antes, vamos a encontrarnos con Él. Yo iba a terminar a las 10, no lo terminé porque yo dije, después de tanta pesadilla y de hablar de tanto juicio, yo tengo que terminar con el regreso del Mesías porque esa es nuestra esperanza. Amén. Y nosotros tenemos que seguir enfocados en que no importa lo que veamos, no importa lo que vivamos, no importa si nosotros queremos seguir pensando que Cristo viene y nos vamos de aquí, no vamos a ver nada. No importa si pensamos que vamos a estar toda la gran tribulación o vamos a estar hasta la mitad. Lo más importante de todo es que no importa lo que veamos, no importa lo que vivamos, no nos acobardemos porque los cobardes no entran al reino de los cielos. Y que retengamos lo que tenemos, que guardemos esta salvación con temor y temblor. Es bien importante que no importa cómo se levanta el enemigo como río, no importa que el anticristo se manifieste, no importa que el anticristo se nos pare enfrente y nos diga, niega a tu Dios y muérete, o como le dijo la esposa de Job a Job, o que nos digan, niega al Señor, renuncia a tu fe o mato a tus hijos, a tu familia, que podamos entender que nuestra salvación vale más que eso, porque es eternidad, porque más allá de este mundo va a llegar un momento dado que si nosotros hemos enseñado a nuestros hijos a perseverar en la palabra y si Dios nos ha dado promesa de que los va a salvar, nosotros tenemos que confiar en esa promesa y que en el momento en que Cristo venga o nosotros muramos de la manera que Dios decida que muramos, en el cielo nos vamos a encontrar con los que nosotros amamos, que nada nos quite la salvación, que aun cuando familiares quieran manipularte y decirte ponte la marca o ponte esto o lo otro o cede ante las presiones de los gobiernos, usted ora por su familia, usted le testifica a su familia, usted sigue orando, pero usted no ceda, porque es su salvación la que está en juego y la salvación es individual. Vamos a ver la semana que viene las consecuencias de ceder en este tiempo tan crucial. ¿Cuáles son esas consecuencias bíblicamente? ¿Qué pasa si yo me marco? ¿Qué pasa si yo cedo? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué es aquello que me espera? ¿Cuál es el engaño? ¿Por qué le llaman el gran engaño? Así que la semana que viene vamos a estar hablando sobre esto y sobre algunas cosas más. Y para la semana que viene les voy a dejar que estudien Apocalipsis, Lo de las copas. las copas, y El 16. vamos a trabajar las copas, pero vamos a trabajar también cuando dice, bueno, es que está en el 16 también, eso es una de las copas. Las O sea que consecuencias, nosotros, pero las copas también van a estar metidas con las trompetas y todas esas cosas. eso te lo dejo de asignación, fíjate, ponte a leer. Pero madre mía, pastora, es un montón. Digo, no es que sea mucho leer, no es por leer, todo lo que viene, todo junto. Mariela, te doy un consejo. Dime. Si tienes 3 Biblias, abre las 3 Biblias, una en el sello, una en las trompetas y en las otras en las copas. Y las vas leyendo una por una y así vas sacando. Sí, lo puedo hacer. Eso fue lo que yo hice. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio, es que podemos entender que los sellos, las trompetas y las copas van de la mano.
Sí. Ok. Ok. Así que nos Apocalipsis, ¿cuál, pastora? ¿Qué? Apocalipsis, ¿cuál vamos a estudiar? Las copas están en Apocalipsis, 16. ¿cuál? 16. 16. Estefan, escríbelo. Vamos a escribirlo. Secre. Entonces Apocalipsis. nos despide en oración Ibelis. Ibelis fue Ajá. la que entró. No, Mariela. Sí, voy. Mariela. Permiso. Sí. ¿Es Ajá. viernes o jueves el estudio? Es viernes porque yo tengo Ok. reunión jueves y Ok. no quiero llegar a jorada para dar el estudio porque lo quiero dar bien. Es viernes. ¿Da poder orar? Ah, ok, perdón, no te estaba esperando que este viernes, yo dije, va a decir algo más. Yo Ay, también me quedé Señor. esperando. Sí, es como que me dejó. Dale, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos, Señor, una vez más, Señor, para el conocimiento de tu palabra, Señor, para que nos siga dando revelación, Señor, nos siga dando palabra, fortaleza, valentía, Señor, para seguir trabajando cada tema, Señor, que es crucial en nuestra vida, Señor, esos temas que casi no se tocan en ningún lugar, Señor, y que es necesario que para estos tiempos sean abiertos, Señor, nuevamente en cada congregación para que el pueblo tuyo esté preparado para lo que viene. Ayúdanos, Señor, cada día a sumergirnos en tu palabra, a sumergirnos, Señor, en la paz que tú puedes dar, Señor, a sumergirnos en tu presencia, Señor, porque escondido de ti, Señor, estamos en el lugar seguro. Sabemos que es a través de tu fuerza que nosotros podemos resistir y cada día más, cada vez soportar más cuando nos escondemos y cuando permanecemos en ti. Te pedimos, Señor, una cobertura poderosa, Señor, sobre cada hogar en esta hora, que podamos dar por terminado este estudio, pero nunca salir de tu presencia, que tú nos guardes, Señor, en todo momento, que el ángel de Jehová campe alrededor de los que le temen y los defiende. Te damos gracias por esta palabra, por esta bendición de seguir aprendiendo, Señor, y porque pues nos siga dando sabiduría, entendimiento, sobre todo valentía para seguir persistiendo en estos tiempos que son cruciales en nuestras vidas, que nos ha tocado vivir. Gracias por toda esta enseñanza, gracias por la pastora que se prepara día a día para dar lo mejor de ella y que nosotros sigamos aprendiendo cada día más. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. Bendiciones, las veo domingo no hay. El martes. Pastora, usted supo rapidito antes de irnos, que este señor, no me acuerdo cómo se llama, que él dice que él tuvo en la madrugada una terrible visión y vio un tornado golpeando Puerto Rico. ¿Quién? El señor este que vino una vez, el pastor de la Florida. Ingenio. Sí. Puso en estos días, hoy creo que fue, alguien le dio. Él me tiene bloqueada. Pues él puso que fue que alguien como que le dio like y yo soy amiga de esa persona, decía, esta madrugada vi algo terrible, vi un tornado golpeando Puerto Rico. Luego el rato pone, luego de la visión, escuché la voz de que Dios dijo que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Eso es lo que están tratando de provocar y eso a mí no me... Pero un tornado, Mi amor, yo no me sorprende y me da hasta cosita de aceptarlo como una revelación y te voy a explicar por qué. Ya han habido en esta semana nada más 3, en esta semana que pasó. ajá. Y no han tocado tierra, pero se sabe y hemos hablado de que están manipulando el clima y van a provocar los tornados. ¿Por qué? Es Y el lo Señor lo va a mismo, permitir. claro, y es lo mismo que pasó en Oklahoma. Y en Dubái. En Oklahoma empezaron a sembrar nubes. Y el próximo año, después de que empezaron a sembrar nubes, fue el peor año de tornado. Puerto Rico no es dado a tener tornados, pero como han
tomado a Puerto Rico como un experimento y hay patentes y hay toda la cosa. Sí. Entonces, sí van a provocar y están jugando con el tiempo, por eso es que estamos teniendo el clima tan inestable. Errático, sí, loco, sí. Cuando venga la temporada de huracanes, más nos vale que nosotros estemos preparados, porque sabe Dios con la estupidez que vengan con esta gente. Y viene fuerte, porque si eso va a venir así. Viene fuerte y el Señor había dicho que venía uno peor que María. Y en María hubieron tornados. Yo los vi y no me lo contaron. Yo vi los videos, yo vi un video de un tornado en Cupey que arrancó una casa de raíz. Oh, Dios. Yo le tengo temor a esas cosas, Dios mío. Yo también, si yo estuve en Texas y eso es horrible. Dice que cogen esas casas móvil home y las vira como si nada, como si fuese. Exacto. Bueno, coge un trozo de esos de que son pesados y los vira a jefe. Yo tenía una mobile home y yo pude ver un tornado al frente de mi mobile home y como Dios ponía su mano para que no me tocara. Ay, Dios mío. Y yo, pero nerviosa hasta más no poder. Y vi también cómo cayó un rayo en el árbol bien frondoso, bien grueso, al lado de mi mobile home. Y literalmente yo lo escuché cuando cayó. Y cuando salgo, se ve como que cogieron el árbol y lo pusieron al lado de mi casa para que no me tocara mi casa. Wow. Eso era para que cayera encima de mi techo. No. Yo no sé porque cuando yo leí aquello del tornado, algo me trajo un recuerdo que usted dijo, no sé por qué. Sí, cuando yo estaba en Texas y antes de irme de Texas, yo tuve varias visiones. Una de las visiones, yo estaba en un restaurante reunida con un ministerio. Yo iba a ir a coordinar algo ministerial y cuando voy, el Señor me toma y me dice, viene un tornado y que viene un tornado y arrasa con todo. Y antes de yo irme para Texas, que el Señor me había mostrado a María, pero sin el nombre, el Señor me dijo, te doy 2 señales, van a haber 2 tornados. Y me mostró la ruta que iban a tomar los 2 tornados. Y se cumplieron, uno fue por Bayamón y el otro fue por el expreso de Trujillo Alto. Oh, y wow. yo los vi y lo compartí a sí mismo. Y cuando el primero se cumplió estando yo aquí, el segundo se cumplió estando yo en Texas, porque fue la orden para yo salir. Cuando llegó a Texas, pasó un tiempo y empezó el segundo tornado, la gente se volvió loca escribiéndome. Y yo, prepárense porque viene un huracán. O sea, yo sé que venía un huracán, lo que no sabía era si Dios iba a moverse a misericordia, porque yo vi cómo el Señor permitía el huracán y después un terremoto. Y después de que pasa María, el Señor vuelve y me muestra un huracán peor que María y el terremoto. Oh, wow. Así que los tiempos Hay y que las orar. sazones, Hay que orar. sí, los Sí. tiempos y las sazones son de Dios, y yo espero que en su misericordia pues sigamos alcanzando gracia y misericordia y que no sea tan duro el golpe. Amén. Pero Amén, amén. viene fuerte este año. Hay que prepararse. Sí. Bueno. En nombre de Jesús. Sí. Ahora sí, nos vemos el Buenas martes noches. en el culto de oración. ¿Quién dirige? Ibeli. Pues No, Mariela, ¿verdad? yo dirijo, pues será. ¿Quién Puede dirigió, ser. quién Yo dirigió la vez pasada? el martes fui yo. Ah, pues no, le toca a Stephanie. Stephanie, sí, Stephanie le toca dirigir. Está bien. Ok, pues nos vemos el martes en el culto de oración. Amén. Ok. Que les Pero bendiga. mañana la vigilia. Bye. Y la vigilia, Mañana. la vigilia es este sábado. Ah, Ah,
Mañana. Mañana. la vigilia, sí. Dios les bendiga. Ok, amén. Amén. Bye. Bye.